¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos toca hablar sobre el otro Jesús. Estamos hablando del cristianismo, pero todo arranca porque nació, vivió y enseñó una filosofía Jesús. Hablamos la vez pasada en el video anterior sobre un Jesús que todo el mundo conoce, del que todos hablan, pero hay un Jesús que no es muy conocido y que más bien se reservan para no hablar de él. Entonces, hoy nos toca comentar ese punto. Este Jesús es hijo de José y de María, pero no es un nacimiento virginal, porque en Isaías, que es el que profetiza el nacimiento virginal de Jesús, la palabra que se utiliza para decir virgen, esa misma palabra en hebreo también significa mujer joven. ¿Por qué quedaría? ¿Por qué quedaría adecuada la palabra y la mujer joven dio a luz? Bueno, porque también lo que no se dice es que José es el esposo de María, pero es su segundo matrimonio. José ya tenía un matrimonio anterior y no se dice si el esposo se murió, no se dice nada de esa historia porque pues, se trata de borrar todo lo que pudiese evidenciar el no nacimiento original de Jesús. Entonces él tenía hijos, pero como él es de la tribu de Benjamín, él tenía que pertenecer, él tenía que participar en la suerte que se echó para poder escoger marido para María. María era una niña que fue criada en un centro educativo donde se preparan a las vírgenes para que puedan ser buenas esposas de un judío. Y ya a la edad adecuada que se menciona, algunos dicen que a los 13 años, ya no era posible que continuara en ese convento. Le digo yo convento, no se llama así, en donde las niñas estudian. Entonces se les consigue marido, pero para hacerlo se tuvo que echar suertes y la suerte cayó eh, a nombre de José. Y claro que se casa con ella y tienen este hijo que es Jesús. Pero Jesús no es el niño que pintan o que no pintan, es decir, que no se habla mucho, se habla pues de que los niños que fueron mártires por culpa de Jesús, por haberse pronunciado, profetizado su nacimiento. No, Jesús es un niño normal dentro de lo que cabe. Más bien es un niño problema. Lo que estoy diciendo lo dicen los evangelios eh, no autorizados, lo que llaman los sabios o los que se creen entendidos, son los libros apócrifos. Esos libros no están en la Biblia. Estoy comentando sobre esos libros. Ahí se dice que José tuvo muchos problemas con su hijo Jesús, porque aunque él cuando lo mandó a la escuela, Jesús tenía muchos problemas con los maestros, porque Jesús se dice que era muy avanzado y en vez de que los maestros le enseñaran, él les hacía preguntas que los maestros no podían contestar, aún siendo maestros. Muchos maestros renunciaron inmediatamente y otros antes de renunciar se quejaron ante José y María diciendo que su hijo era eh, muy adelantado y que se sentían incompetentes para enseñarle cosas como maestros que eran de él. Otros comentan que era un niño muy inquieto, que jugaba muy fuerte. Por ejemplo, algunos dicen que estando en una casa de 2 pisos, estando jugando con otro niño de su edad, se le ocurrió empujarlo y al caer el niño se murió. Bueno, aquí lo importante para resanar o para equilibrar, según él tenía la facultad, bajó y lo resucitó y siguió viviendo el niño que había caído del techo. Otros comentan que le gustaba jugar con los pájaros. Agarraba algunos pájaros y los aplastaba y se morían. Pero que luego él haciendo pues uso de las facultades que dicen que tenía, también revivía las aves y volaban. Pero en sí era un verdadero problema. Al igual que el Jesús del que hablamos, llegó a los 12 años y desapareció. Pero aquí vamos a hablar sobre especulaciones. No es que los historiadores o los que estudiaron, los que escribieron los evangelios, no es que los historiadores no tuvieran información. Convenientemente no se comenta nada, pero Jesús desapareció hace 8 años. Y entonces, de las especulaciones que ustedes ya han escuchado, porque no existe, yo no tengo evidencia, no tengo ningún libro que me diga qué fue lo que hizo, pero sí tengo las especulaciones que ustedes ya conocen. Primero, que se fue con los esenios.
un grupo radical, un grupo muy conservador, un grupo que se retiró al desierto para no contaminarse con el mundo poblado, con el mundo del pecado. Entonces ellos fueron allá, tuvieron su propio monasterio y ahí le enseñaron los primeros hábitos que no se enseñó en el judaísmo, o por lo menos en Jerusalén no. Continuó caminando y fue a Egipto. Egipto vio su historia de cómo salieron de ahí sus antepasados y aprendió algunas cosas. Aprendió de varios filósofos griegos y filósofos egipcios. De ahí se lanzó para la India y en la India fue donde tuvo la formación que le sirvió para ejercer su ministerio. Hablemosle del ministerio, el momento o el periodo de 3 años que él enseñó su filosofía, su doctrina, y que por tanto le atribuyen la fundación de la iglesia cristiana o el cristianismo. Ahí conoció toda la filosofía de Buda. Buda tenía 500 años de haberse muerto, pero el budismo se había extendido por todo lo que es parte de la India, no todo el país porque predominaban los brahmanes, pero sí tuvo oportunidad de tener gente seguidora ahí en la India, aunque la mayoría fue afuera, como ustedes conocen ahora. El budismo, lo más fuerte está en China, en otros países que no es precisamente la India. Pero entonces conoció, bebió, leyó, vivió con comunidades budistas. Conoció también la doctrina hinduista. Conoció mucha doctrina que nunca hubiese aprendido si se queda nada más con los ancianos que le estaban enseñando la ley de Moisés. Pasa el tiempo y regresa. Regresa a los 30 años, repito lo que dije la vez pasada, y entonces da a conocer. ¿Por qué la gente no salió a recibirle? No me refiero a la gente general, sino ¿por qué los de su raza no lo aceptaron? No lo aceptaron que lograron que los romanos lo crucificaran por instrucciones, por ruego de los ancianos del Jerusalén. Bueno, porque este hombre no hablaba como judío. Ustedes se acordarán sobre diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. Él nunca mencionó eso. O bien sale con unos textos, como es de ama a tu prójimo como a ti mismo. Vean un semblante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien te pega una cachetada, ponle otro cachete para que te pegue también. Si alguien te roba la capa, también dale la camisa. Si alguien te pide algo, dáselo. Pregunta. ¿Es una imagen? ¿Es una descripción de un judío? Es pregunta. La respuesta es no. Entonces, ¿cómo podría ser aceptado por los judíos, puesto que él actuaba, hablaba, mencionaba cosas que nunca se aprendió en la Torá? Ahí está el punto. Bueno, sabemos que lo que pasó fue que al crucificarlo, según instrucciones de los ancianos y de Pilatos, hubo un hombre de nombre de José de Arimatea. Era un hombre muy influyente en la época, tenía dinero, era rico. Y se dice que sobornó a las autoridades, que eran muy sobornables, por cierto, no vayan a pensar que es raro. Según Filón los conoce. Y bajaron el cuerpo de Jesús apenas con 4 horas de crucificado. Era un viernes. Y lo escondieron. Aunque realmente la tradición se dice que lo llevaron a una cueva como si fuera un sepulcro. Pero la versión ya sabemos que al tercer día que fueron a buscarlo ya no estaba allí. Bueno, no estaba allí porque no se murió. Esta es la versión segunda, segundo Jesús. Pero fue llevado a otro lado y fue curado y luego fue a vivir otro país que no era Judea, porque en Judea no se puede aparecer, porque era ahora enemigo de los ancianos y además enemigo del imperio. Hablo del imperio romano. Así pasó. Ahora, pasaron los años y les comento, en los 80 hubo una revista que dijo, Jesús no murió en la cruz, murió en tal parte, no mencionaré el lugar. Y la revista estuvo 3 o 4 días, pero como si fuera pan caliente, y se empezó a vender, pero de la noche a la mañana la revista desapareció. Todas las tiendas, había muchas tiendas de revistas y periódicos. Desaparecieron esas revistas como si alguien lo hubiera recogido
o como si hubieran agotado. Y nunca más se mencionó esa revista. Bueno, ¿cómo salió y de dónde vino la revista? Bueno, no les puedo dar datos de quién escribió o qué periódico o cómo se llama la revista. Lo que sí les puedo decir es la fuente. Allá en los 80 hubo unas conferencias allá en Uruguay. En Uruguay se hacían conferencias y ahí no es que el conferencista haya escrito un libro. Los que escucharon las conferencias escribieron libros. Se escribió un libro que se llama Más allá de la psicología. Y ese libro se escribió en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. En el tomo 1 hay una explicación explícita, de la cual yo pongo nada más un pequeño extracto ahí para que lo puedan leer. Y habla de que efectivamente uno que nació en la India, que tiene cultura india, que tiene estudios, dice que Jesús murió en Cachemira, en la India. Y da muchos datos, que no es extraordinario porque finalmente cada quien debe de creer lo que tiene que creer y debe continuar creyendo lo que le haga placentero. Pero eso es lo que comentó. De nombre Chandra Mohan Jain. Él es el que daba las conferencias y se escribieron como 50 libros sobre esa conferencia. Pero el libro donde está escrito lo que él comentó se llama Más allá de la psicología, parte 1, si es que lo quieren leer. Hasta aquí terminamos porque hay mucho debate sobre lo que pudiese preguntarse. Me encantaría, como no es un canal de debate ni de proselitismo, que se comentara lo que se tiene, porque definitivamente habrá uno que tenga información que yo no tengo. Yo no puedo decir algo que, si yo digo que leí en un libro, yo les digo qué libro es. Si yo digo que me consta, les digo. Las especulaciones sobre los esenios, sobre Egipto, sobre la India, solamente porque cuando regresa Jesús, aunque sea hijo de judíos, no habla, no camina, no enseña como judío. Enseña como si fuera la extensión del budismo. Por favor, agradezco sus comentarios. Gracias.